Muy buenas tardes a los integrantes de este curso relacionado con el derecho civil, primera parte de las obligaciones, en su tercer momento, perteneciente a el estudio de la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón, convenio con el IEPSI, Instituto de Estudios de Investigación de Posgrado, IEPSI, en la cual les doy la bienvenida a este su tercer y último encuentro correspondiente a este periodo del 2023-1 del programa de Derecho. En la unidad 4, específicamente, se va a tratar el tema ya de los efectos de las obligaciones desde el punto de vista desde su cumplimiento y desde su realización, puesto que, primeramente, como se dice aquí en la lámina que a continuación están leyendo ustedes, la obligación lleva como finalidad o produce como efecto, primero, pues, el realizar, es decir, desde el punto de vista de los dos sujetos que intervienen en ella. Y desde que se dio el primer tema, al haber un acreedor, un deudor, se lleva a cabo la realización de la misma a través de una prestación. Y como contraprestación a esa prestación, se tiene que producir el segundo momento de la obligación, que es el cumplimiento de la misma. ¿Dónde está el cumplimiento? Pues precisamente en que el deudor lleva a cabo también su prestación a través del cumplimiento, por lo general mediante el pago de la creencia. Eso desde el punto de vista de la presentación gráfica, cómo es que funciona este efecto primordial de la obligación. A presta B X cantidad de dinero para que durante cierto tiempo B le devuelve a la respectiva cantidad de dinero, por supuesto, con sus intereses, que es precisamente la ganancia que va a tener ese dinero producto del tiempo. Entonces ahí vemos cómo se producen los dos momentos de este efecto fundamental. Primero, la realización. ¿Cómo no? El negocio a través del préstamo, donde A presta a B. Y luego el cumplimiento. Quien realiza el cumplimiento, B devuelve a A lo prestado en el inicio de la obligación. Entonces ahí tenemos la realización y el cumplimiento para el efecto de cumplirla. Y luego viene otro efecto en la cual se realiza la obligación y no se cumple. ¿Qué pasa cuando se realiza la obligación y no se cumple? Bueno, ahí es donde viene precisamente el efecto de el cumplimiento forzoso, de la actuación sobre ese bien patrimonial que es garantía del acreedor cuando se produce el incumplimiento de la obligación. Entonces, tenemos dos campos muy bien delimitados por el cual se da ese efecto de las obligaciones. Por un lado, cuando se realiza y se cumple, tenemos el objetivo cumplido, pero tenemos el otro que se realiza la obligación, pero no se cumple. Entonces, aquí es donde entra el segundo momento de responder con el patrimonio del deudor. Y allí precisamente donde se cumple la premisa de la prenda común del acreedor, que es el patrimonio del deudor. ¿Y cuándo se convierte en esa prenda común del acreedor? Cuando
este deudor no cumple. El acreedor realiza la obligación, pero el deudor al incumplirla, al no pagar la cantidad de dinero, pues allí tiene el patrimonio que va a ser el medio por el cual el acreedor va a hacer que el deudor cumpla con su obligación. Entonces, precisamente, al referirnos a estas normas del cumplimiento y de los efectos de la obligación, pues partimos a raíz del artículo 1264 del Código Civil. Allá tenemos la normativa por el cual se establece el mecanismo de la obligación. Pero precisamente esta normativa cubre precisamente las dos vertientes, como se comentó anteriormente, en la cual, pues sencillamente, al cumplirse con la ejecución, ese deber jurídico del deudor, esa ejecución es una ejecución donde se tiene que dar a cabalidad lo que se prestó. El cumplimiento de la obligación es un acto de ley. Es un acto que no vale excusa ni facultades, sino se cumple, se termina la obligación. Si no se cumple, se ejecuta el cumplimiento de la obligación. Por ello es que cuando se actúa en estas obligaciones de edad es para ejecutar el pago, no para dar vehículo particular. en que si cumplen, bueno, se realiza el objetivo. Si no se cumple, bueno, se puede dejar un tiempo, de repente, una espera, pero de que hay que cumplirla, hay que cumplirla. Por ello, como se explica allí en la lámina, tenemos que esas dos vertientes, el deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación y el acreedor tiene la facultad o derecho de imponer la cuota Del centauro. cuando esta voluntariamente no la ejecuta. Bueno, acá tenemos el amigo Yesir, que está pidiendo el derecho de palabra. Bueno, vamos a ver cuál es la inquietud que tú tienes. No, profe, es que, o sea, estoy aquí con el teléfono un poquito complicado, pero no se preocupe, estoy escuchando la clase. El teléfono que tiene que acomodarlo. Bueno, continuamos. Entonces, precisamente, estas dos vertientes, pues nos explica sencillamente cómo la norma es de imponer. O cumples, primeramente voluntariamente, y así se maneja en el ordenamiento jurídico y hasta en el común de la vida cotidiana, o en caso de no cumplir, el ejercicio coactivo. ¿Cómo el ejercicio coactivo? Pues a través de la instancia judicial. Ahí es cuando ocurre la demanda. Ahí es cuando se condena a pagar. Es más, todavía se da un término voluntario y si no, se ejecuta y ahí es cuando se actúa con el patrimonio como prenda común en caso de no cumplir voluntariamente. Bueno, y si empezamos la norma en la cual esboza estas dos vertientes, pues es la famosa norma de 1264 del Código Civil, que prácticamente tiene un carácter coactivo. Las obligaciones deben cumplirse Carbono, para informar nada del crono. Ahí tenemos un mandato, una orden. Al indicarnos el legislador exactamente cómo han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. Es decir, que no solamente tiene que cumplir con lo que en un primer momento se le prestó, sino que además de eso, tiene que reparar otro monto
que se convierte en los daños y perjuicios cuando producto de la mora, cuando producto del tiempo en que incumplió, debe resarcir al acreedor. Por eso es que cuando se ejerce la ejecución forzosa, es decir, se faculta al acreedor a ejercer las acciones judiciales, no solamente se coloca el capital, sino igualmente hay que colocar los intereses, la mora y hasta los daños que durante ese tiempo se le ha ocasionado producto del incumplimiento. Eso es algo que hay que indicarlo, porque de lo contrario, el efecto general de la obligación del cumplimiento, pues no quedaría establecido en un 100%. Bueno, aquí tenemos precisamente la norma que les acabo de leer, la norma del 1264, los modos de cumplimiento. Las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas. Entonces, acá la misma norma nos establece esas dos formas de cumplimiento. Por un lado, el cumplimiento como ha sido contraído. Si se prestó X cantidad de dinero, pues esa X cantidad de dinero se tiene que devolver. Y luego viene que es acumulativo, no es opcional, sino acumulativo el cumplimiento por equivalente en el pago de los daños y perjuicios causados por el no cumplimiento en especie de la obligación. Es decir, que cuando se actúa ante la instancia judicial, pues además del capital, intereses, la mora, los daños y perjuicios, y en cierto grado, cuando entra el daño moral, el lucro cesante y el daño emergente. Es decir, de un cumplimiento que pudo haber sencillo, solamente capital con intereses, se extiende casi a 6 puntos y eso es lo que ocurre en el tribunal, más otros gastos adicionales que son las llamadas costas del proceso, donde entran los gastos de juicio y por supuesto los honorarios de abogados, que ellos pues también entran dentro de ese cumplimiento por equivalente, cuando se llega a la vía coactiva. Mientras tanto, pues bueno, ojalá todo el tiempo fuera por especie, pero por lo que uno ve, siempre salen que tengo la intención, y a la larga pues termina, bueno, perdiendo hasta bienes y eso por no cumplir por un lado la especie, y el equivalente pues se le agrega toda esa serie de complementos que precisamente se convierten en esos daños y perjuicios que se le causa al acreedor. Bueno, precisamente eso conlleva al incumplimiento. Y el incumplimiento, pues, es la inejecución. Es decir, el no realizarla en forma total, parcial, permanente o temporal, hechos que se le imputan al deudor por el cual no lleva a cabo la realización de la obligación. Acá, hay que tener muy presente, con respecto al incumplimiento, que para que ese incumplimiento tenga un carácter jurídico, primeramente, la conducta del deudor de inejecución es una conducta verdaderamente completa, total, es permanente y, sobre todo, es intencional. Porque resulta que la misma ley permite de que si el deudor demuestra que su inejecución no es total, es parcial, hasta por cierto tiempo, es temporal, y se producen causas extrañas en la cual le impidieron que él pudiera cumplir con la obligación, hay un elemento que permite y que la propia ley le faculta, y hasta un juez puede dictar ese tipo de sentencia, el deudor pues queda exento de cumplir la obligación, pero esa cuestión la tiene que probar el deudor tiene que probar que tuvo
situaciones en las cuales la inejecución fue parcial, es decir, no pudo hacerla completamente, fue por cierto tiempo y que se presentaron causas extrañas no imputables a él. Por lo menos, si en este momento, vamos a suponer el que está participando aquí en la clase, Yacer, me debe un dinero. Tenemos como garantía en la cual usted para pagarme el dinero tenía por decir algo que vender su carro. Y en este momento, lamentablemente, se produce un movimiento telúrico y el carro desaparece, producto de un daño que sufrió, producto de que se destrozó con el movimiento telúrico y ello. La ley ha establecido que todo lo relacionado con los casos fortuitos y fuerza mayor se conviertan en causa extraña no imputable y por lo tanto el deudor pues no pueda cumplir con su obligación y estaría exento del pago de esa obligación. Eso sería, pero hay que demostrarlo. Tiene que haberse producido el hecho. Ese hecho fue del conocimiento y por lo tanto se justifica el no cumplimiento. Igualmente sucede con determinadas conductas. Es más, incluso, para irnos a algo muy reciente que ocurrió, no hablemos de fatalidades, de esa cuestión, porque las fatalidades, pues, a la hora de la verdad, no son buenas, sino más bien terminan trayendo son problemas tras problemas. Pero lo que ocurrió con esto de la pandemia del COVID, con esto de la pandemia del COVID, los países en todo el mundo declararon decretos de emergencia. No solamente Venezuela, todos los países declararon decretos de emergencia. Y dentro de esos decretos de emergencia, pues quedaron determinados asuntos en que durante cierto tiempo las personas que tenían créditos, sobre todo a créditos bancarios y obligaciones de trato sucesivo. Una de ellas muy común es la llamada del pago de los cánones de arrendamiento, pues durante ese tiempo quedaban eximidas del pago de cánones de arrendamiento. Esa es una de las situaciones donde hasta cierto punto ha sido muy debatido. Sin embargo, producto de ese tipo de decretos, de ese tipo de actuaciones por parte del Estado, pues se ha considerado que se considera una de las causas eximentes de cumplimiento de obligación de las causas extrañas no imputables, claro, durante un tiempo, naturalmente, pues se eximía de que cumpliera con la obligación. Ya ese decreto se levantó, ya los países están tratando de volver a la normalidad porque todavía existen ciertas situaciones donde muchos de los países, pues, bueno, sigue con su situación ya en bajo nivel, pero fue una de las maneras por las cuales durante cierto tiempo se eximía del cumplimiento del pago de la obligación. Fuera del decreto, si no paga, pues sencillamente viene, como se dice, la actuación coactiva por parte del acreedor de exigirle voluntariamente al deudor el pago de la prestación. Entonces, precisamente, del incumplimiento de la obligación, se puede entender que el deudor viola el deber jurídico de ejecutar la obligación. Y la violación del derecho del acreedor a que el deudor le cumpla su obligación tal cual como ha sido contraído. Entonces, por lo general, precisamente cuando se contraen obligaciones, pues la obligación debe de cumplirse. No caben dentro de estas figuras de los incumplimientos porque el incumplimiento termina haciendo que muchas veces el deudor pues pierda lo que es la garantía de la solvencia, lo que es la garantía de una persona confiable y, como se dice, así como incumple un deber, está lesionando un derecho. Incumple el deber de ejecutar la obligación y lesiona el derecho al acreedor de satisfacer la prestación otorgada, porque quien presta el acreedor y al no cumplirse, pues el acreedor no puede satisfacer esa prestación que realizó.
Por eso es que por lo general el incumplimiento trae que se actúen en forma coactiva, en forma judicial, el cumplimiento de la obligación. Es más, si nos vamos a una de las normas que fundamenta el incumplimiento, antes de seguir con la lámina siguiente, tenemos la norma del 1271 del Código Civil, donde expresamente entra la figura esta del incumplimiento por parte del deudor. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución. Ya aquí tenemos que entra dentro del punto de la lámina que en este momento tenemos aquí presente. Las formas del incumplimiento: inejecución o retardo. Es decir, puede ser una inejecución total que daría paso al incumplimiento total y el retardo que daría paso a el incumplimiento parcial, llamado también incumplimiento defectuoso. Ello también va a incurrir dentro de la duración, porque cuando la inejecución es total, el incumplimiento va a ser permanente, definitivo, prácticamente no va a cumplir. Y el retardo, pues, entraría dentro de esta segunda, dentro del incumplimiento temporal. Y de acuerdo con el origen de los hechos, bueno, volvemos a lo mismo, el incumplimiento voluntario, que es cuando sencillamente el deudor no paga. Sencillamente no paga. ¿Ves? O puede ser involuntario, que ahí es donde entraríamos a el final de la norma del 1271, que establece lo siguiente: si no prueba que la inejecución o el retardo proviene de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido de mala fe. Entonces aquí es donde ese incumplimiento se convertiría en involuntario. Y es donde precisamente el deudor puede tener un mecanismo de defensa para buscar la exención o quedar eximente de la responsabilidad, por un lado civil, la responsabilidad del cumplimiento y de actuación por parte del acreedor. Por ello, volvemos ahora sí a las normas que ya les hablamos explicado, la del 1264 y sobre todo la del 1271, que es precisamente donde se manifiesta esa forma de incumplimiento. La inejecución total o la inejecución temporal, voluntaria o involuntaria, parcial o definitiva. Ahí las tenemos en esa norma. De allí es que precisamente en el último punto, el 1271, pues tenemos cuáles son esos elementos que pueden formar parte de la causa extraña no imputable, causa que tiene que ser probada por el deudor. Eso sí, tiene que ser probada. Y en el momento en el cual, si esa causa es definitivo, pues la eximente será definitivo, como puede ser temporal, en la cual mientras dura la accidente, pues no se cumple, pero al finalizar, pues tiene que seguir cumpliendo con obligación. Y esto, pues lo toco porque, por lo menos con esto de la pandemia, se presentaron muchas situaciones en pago de créditos y en pago de cánones de arrendamiento. Sí, cuando surgió ese decreto, de hace 3 años, aproximadamente 3 años, sí, que fue cuando comenzó la pandemia en el 2020, muchos deudores, pues naturalmente, en vista de que tuvieron que cerrar suspender la actividad comercial, se tuvieron que cerrar los negocios a los fines de evitar naturalmente los contagios de las personas, pues, y más el que estaba pagando un crédito, pues creo que el crédito por lo general tiene sus meses o sus semanas. A veces algunos pagan semanal, otros convenios se pagan quincenal o se pagan mensual, en la cual pues se podía generar la preocupación de que entraran en mora.
Bueno, precisamente el decreto pues abarcó que mientras existiera la pandemia, pues había una inejecución en forma temporal. Claro, al terminar la pandemia tenían que volver a cancelar la figura de los créditos. Ese es el conocido como hecho del príncipe, que es en forma temporal. Pero tenemos que los siguientes, que están ahí en su lámina, pues en su gran parte pues son definitivos, porque por lo menos el caso cortito o fuerza mayor, como lo establece el 1272, el deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor ha dejado de dar o de hacer aquello que está obligado o ejecutado lo, lo que estaba prohibido. Bueno, imagínese por lo menos producto de un hecho telúrico, se le daña o se le destruye el medio por el cual recibía los ingresos para pagar determinada creencia. Ya ahí por lo menos, y prueba de que existió eso, pues va a ser difícil poder incluso hasta responder por una ejecución forzosa, porque sobre qué se va a actuar. Eso sí es una de las formas, claro. Estas son situaciones muy remotísimas, porque aunque esta es una entidad que tiene cierta inestabilidad en su tierra, pero por lo menos no se ha llegado a fuerzas mayores y por lo tanto pues las personas pueden seguir trabajando, pueden seguir cumpliendo con sus deberes y con sus derechos. Eso es algo que es así. Otra de las situaciones en la cual puede ser un incumplimiento en forma temporal el hecho de un tercero. Es el hecho que impide que el deudor el cumplimiento de una obligación y que es originado por la actividad y conducta de una persona que sea totalmente ajena y distinta a la persona del acreedor o del deudor. Bueno, acá por lo menos es temporal porque, como le digo, el hecho de un tercero eh, puede de repente a lo mejor por un tiempo no cumplir con la obligación hasta tanto se demuestre la cualidad. ¿Y a qué toco con lo siguiente? Vamos a suponer que producto del hecho de un tercero comete un homicidio y resulta que a quien le quitó la vida estaba pagando una deuda. ¿Cómo no? A partir de ese momento, pues no hay verdaderamente pago. Pero ¿por qué te digo que es temporal y no definitivo? Porque resulta que esta víctima, ella, pues, por un lado, si dejó medios para cobrar la deuda, ¿cómo no se actúa sobre ellos? Pero también la figura de los herederos. Los herederos se tienen que probar la cualidad de los herederos para que esos herederos son los que posteriormente van a seguir cumpliendo con la obligación. Por eso el hecho de un tercero se convertiría en una causa entraña no imputable temporal, no definitivo, porque en el momento en el cual surjan los herederos y esos herederos asuman precisamente ese patrimonio que dejó ese causante producto de una desaparición violenta, pues deben seguir cumpliendo de nuevo con la obligación. En el caso, ya el hecho del príncipe, pues se lo expliqué anteriormente, y para eso coloco lo más reciente que ocurrió con la pandemia, porque con la pandemia ocurrió eso. Con la pandemia ocurrió que lo que fueron los créditos bancarios y lo que fueron los cánones de arrendamiento, sobre todo de los inmuebles del comercio, por ese tiempo, los arrendatarios este, se les permitía no pagar los cánones de arrendamiento. Al terminar la pandemia, siguieron pagando los cánones. También ese hecho del príncipe es temporal. Eso no es definitivo. El hecho del acreedor, bueno, aunque la doctrina toca de que se convierte en una causa extraña no disputable si el deudor prueba que el acreedor ha desarrollado actividades que hace que él no cumpla con su obligación y lo prueba, pues también se puede convertir hasta en una causa definitiva, hasta en una causa definitiva, porque
Naturalmente, el acreedor no puede estar cobrando dos veces, sino una sola vez que fue la realización de la prestación de ese crédito. Sin embargo, bueno, la doctrina lo ha colocado, no es que sea algo que no ocurra, puede darse y de repente se puede hasta producir hasta hecho ilícito que puede generar consecuencias penales. La pérdida de la cosa de vida, bueno, en eso estamos muy relacionados con la primera. El hecho en la cual una cosa se extravíe o se dañe completamente, pues hace que se cumpla la obligación en forma definitiva, y ahí pues ese incumplimiento será prácticamente definitivo, no será un incumplimiento temporal, será un incumplimiento definitivo porque después cómo eh, resarce el daño y cómo puede cumplir. Eh, Acá en Venezuela, de repente pudiera venir una pregunta relacionado con cuando las personas tienen dinero en los bancos y precisamente estas entidades son intervenidas. Bueno, en Venezuela ya varias veces han ocurrido. De repente, ese tipo de intervención entraría también dentro del hecho del príncipe, pero habría desde el punto de vista si pudiera ser un incumplimiento temporal o definitivo. Todo va a depender del patrimonio que tenga ese deudor. Por eso, mi recomendación para los futuros abogados, y más que todo cuando tratamos todo esto relacionado de deudas, de créditos, es que hagamos verdaderamente una investigación de que estas acreencias se pueden cobrar. Porque, ¿qué es lo que muchas veces sucede? Naturalmente, eh, cuando se lleva a cabo la figura de los préstamos y de cumplimiento de obligaciones, bueno, la gente en un primer momento quiere las cosas. A mí me gusta esto, a mí me gusta este carro, a mí me gusta esta casa, a mí me gusta comprar por lo menos, bueno, muchas cosas bonitas que se presentan hoy en día. Pero por lo menos Venezuela desde hace muchos años, y no solamente actual en este momento, sino antes incluso de producirse los bunes petroleros, pues muchos comerciantes y mucho eh, proveedor, pues exigían los pagos de contado. Por lo menos a nivel del comercio sí se permiten unos pagos hasta de 2, 3 veces por producto de la costumbre mercantil. Pero hay veces, pues los pagos tienen que ser descontados. ¿Por qué tienen que ser descontados? Porque todavía el país pues no ha recuperado o no ha vuelto a sincerar la figura de los préstamos. Entonces, precisamente, eso es lo que cuando se hace con el asunto de los dineros y con estas intervenciones bancarias, pues hay que estar muy seguro que ese deudor por lo menos no era el único dinero que tenía en ese banco, sino también puede tener otra vía de ingreso. Porque aunque la doctrina permite que el deudor justifique su incumplimiento por estos mecanismos, lo que debe prevalecer es que la obligación se cumpla. Ese es el principal efecto de la obligación. La causa extraña o imputable y el incumplimiento involuntario es prácticamente la excepción a la normalidad de lo que es el movimiento de la economía. Porque una de las cosas que afecta el desarrollo económico de cualquier sociedad es que se incumpla con las obligaciones, se incumpla con las competencias. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros aquí en Venezuela es que, y tenemos que aprender, es a pagar. Nuestras normas del derecho positivo y del derecho tanto sustantivo como adjetivo, derecho positivo, derecho objetivo y derecho subjetivo, es decir, todas estas normas de derecho, estas clasificaciones que se estudian, es que la norma debe ser lo primordial, lo imperante, lo que prevalece.
Y una de ellas es el pago en el tema de las obligaciones. Porque sencillamente, ¿qué pasó con Venezuela? Que por no pagar, la embargaron. Tan sencillo como eso. Entonces, lo que sucede es que cada quien toma su discurso, que me sanciones, que las ayudas y esto y aquello. Entonces, lo que termina es sencillamente la sociedad comportándose de una manera irresponsable, de una manera inadecuada, y se siguen los problemas. Se sigue la situación que se presentó la semana pasada y así sucesivamente una serie de situaciones que lo que a la hora de la verdad no llegan a lo que es lo que se debe llegar, a hacer que la sociedad que se forme, la sociedad que lo que estamos presentes y la generación de relevo, pues se lleve a cabo el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la opción, porque el marco legal lo tenemos. Aquí en Venezuela además tenemos demasiadas normas, demasiado marco legal, pero el asunto es que ese marco legal, la institucionalidad lo haga efectivo. Claro, la no permite su excepción, pero esa excepción tiene que ser sincera en el momento de la prueba, no que valerme de una excepción incumple, porque muchas veces de estas excepciones lo que se termina es malcriando a una sociedad y la sociedad pues continúa con esa misma irresponsabilidad y jamás vamos a terminar solucionando los problemas que suceden. Porque aunque se dicte una sentencia, muchas veces la sentencia tiene el mismo sentido, no se puede ejecutar, no se cumple. Entonces ahí tenemos, se sigue, y por eso la situación de la sociedad venezolana, en este caso nos referimos a Venezuela, porque tanto el participante como mi persona estamos acá en Venezuela, es lo que sucede. A la hora de la verdad, eso es lo que se termina comportando la gente, y por ello es que siempre no, los dineros no terminan alcanzando los fines en los cuales están destinados a. Y para terminar, pues tenemos lo que son las acciones que protegen el crédito, que es precisamente la esencia de la obligación. Porque precisamente el derecho al crédito es el derecho de la obligación. Algo que se debería ser satisfecho, pero así como la norma establece su cumplimiento, pues también tiene los mecanismos para proteger que ese cumplimiento se lleve a cabo. Porque muchas veces, producto de actuaciones indebidas, irresponsables, pues se presentan las demandas que en los tribunales son miles, que existen, miles, sobre todo en la jurisdicción civil, mayormente cobro de bolívares, cumplimiento de contratos, nulidades de operaciones. ¿Por qué? Porque las actuaciones, pues, de verdad no se hicieron con esas reglas claras de la ley y por eso se llega a esta situación. Bueno, dentro de las normas que protege precisamente el crédito, que es el derecho a las obligaciones, pues tenemos estas tres que son muy destacadas, más la norma de la figura del cumplimiento de contrato, que es la que se encuentra en el 1168 del Código Civil. Y está también, que ya eso se verá en el derecho procesal, que son los llamados juicios ejecutivos, donde precisamente se trabaja con la figura de las obligaciones como normas del derecho material. Porque cuando se demanda una intimación por un cobro, una letra de cambio, una ejecución de hipoteca, una ejecución de prenda, pues todo tiene que ver con obligaciones. Préstamos que no se pagaron, igualmente con la hipoteca préstamos que no se pagaron, la prenda préstamo que no se pagó, dinero que no se rindió, todo lleva a eso.
Entonces tenemos que estas tres acciones, la acción de simulación, la pauliana y la obliqua, pues son sencillamente acciones que se interponen contra el deudor cuando producto de conductas a veces de acorde con un tercero o también entre el mismo deudor. Bueno, no es que intervenga el acreedor, pero si el deudor interviene con un tercero, evade los derechos de responsabilidad, por un lado, los derechos de préstamo que tiene el acreedor e incumple, y el deudor sigue incumpliendo su deber de pagar la obligación. Por lo menos en el caso de la acción de simulación, es prácticamente una acción paralela de un negocio principal y de un negocio simulado. ¿Qué quiere decir con esto de un negocio principal y un negocio simulado? Bueno, ya ahorita no se está dando, pero en un principio, y vámonos a tiempos muy recientes, cuando comenzó el problema de la hiperinflación acá en Venezuela, más que todo por el año 2015, 2016, bueno, pongámosle hasta el 2019, con todas las ventas que sucedían, llámese venta de muebles, llámese venta de vehículos, hasta objetos, pues comenzó el hecho de que las personas pues ya no lo hacían en moneda nacional, sino en moneda extranjera. En el caso del dólar, el peso colombiano aquí en la frontera, que era más que todo lo que se utilizaba. Pues bien, ¿qué es más que todo lo que se hacía? Ante la ley, pues el documento tenía que hacerse por medio de bolívares, porque todavía no había la normativa que se estableció posteriormente de permitir ya la venta en moneda extranjera, la venta en divisas, que ya ahora tenemos normas, y por eso es que relativamente algo está funcionando el comercio, claro, no con los niveles que se esperaba, porque también el éxodo de migrantes pues ha prácticamente eh, desacelerado bastante la economía, porque naturalmente si no hay capacidad de compra, pues no se puede reactivar la economía como debe ser. Entonces, precisamente cuando se da la simulación es porque existe la misma operación, pero a través de dos documentos diferentes. Un documento que es el documento público, donde se hace la venta en bolívares, y luego tenemos ese documento paralelo, que es el verdadero negocio jurídico que se hizo, el verdadero contrato. Esa sería la acción de simulación. Entonces, en algunos casos, esa acción de simulación puede ocurrir entre las mismas partes, entre el vendedor y el comprador. Pero hay veces, y ahí es donde se convierte en una acción que trata de evadir el crédito para que A cumpla B, cuando precisamente se lleva a cabo el préstamo, pero paralelamente el deudor realiza una operación, sobre todo evadiendo su patrimonio para responder con otra persona, y de esa manera puede afectar el derecho del acreedor. Claro, la simulación se utiliza más que todo es por proteger muchas veces determinados bienes en favor de personas de confianza o de confianza. Puede ser por lo menos esas ventas que ocurren muchas veces de padres a hijos, que en realidad los hijos no van a pagar un precio, sino en algunos casos, para no llegar al momento de la herencia, pues los padres deciden que los hijos comiencen a tener bienes
Y por eso a uno le dejan un bien, a otro le dejan otro bien, a otro le dejan otro bien. Y hasta cierto punto, el padre termina por desapareciendo ese patrimonio, que sería la prenda común del acreedor, porque a la hora de la verdad, el deudor, y en este caso sería este padre, como ya su patrimonio realizó esas ventas figuradas hacia los hijos, pues precisamente si se va a actuar sobre ese patrimonio, no va a tener contra quién actuar. Y de allí es donde la acción de simulación puede convertirse en una acción para actuar en proteger el crédito, porque también hay que tener presente de que si esa venta, ese deudor las hizo, estando durante la realización del crédito, esa acción de simulación puede ser objeto de anular a futuro esas ventas que se hicieron y de ahí poder responder con el patrimonio. Y eso se presenta mucho, sobre todo con los comerciantes, con esta gente que maneja mucho cuestiones de negocios y esa cuestión de que empiezan a repartir, que tal bien le corresponde a este hijo o a un hermano o a una hermana, bueno, y para de contar, y por eso es que a veces, pues para el acreedor, con poder solicitar esa medida de embargo, pues a veces le queda un poco bastante difícil cuando utilizan esa figura. Bueno, eso también puede conllevar a la segunda acción, que es la llamada acción pauliana, la que tenemos precisamente en los artículos 1279 y 1280 del Código Civil. Los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. ¿Cuál sería ese fraude de sus derechos? Pues el cobro de esa cantidad. Y sobre todo, cuando precisamente, eso se ve mucho en las ventas de inmuebles, cuando precisamente van a ejercer el comprador, o sobre todo en este caso, el ejercicio el vendedor hacer la tradición y el comprador de asumir ya el bien, no lo puede asumir porque el vendedor se puso de acuerdo con un tercero y evadió traspasándole el bien a esa persona. Entonces, además de una simulación, cometió también un fraude. Y ese fraude precisamente está en perjuicio al acreedor porque él no va a satisfacer su acreencia. Recuerden ustedes que en las fuentes de las obligaciones tenemos los contratos y uno de los contratos es la venta. Mire, en la venta se presentan unas situaciones donde entran hasta 3 tipos de acciones para ejercer. Por un lado está el cumplimiento de contrato. Esa es la primera. Pero por otro lado también puede surgir una simulación, porque muchas veces ese bien que fue objeto del negocio ya hicieron esas triangulaciones de pasárselo a un hijo, a un hermano o a uno de confianza. Y también dentro de esa simulación entra una pauliana porque lo hizo en fraude. Esa persona sabía que tenía que entregar el bien a quien le pagó ese dinero y decidió dárselo a otro, con el fin de, quién sabe, en años posteriores recuperar ese dinero. Ahí es donde precisamente comienzan los fraudes y por allí se pueden generar hasta acciones de ilícito legal donde incurren en acciones penales. En 1280, dicha acción no puede intentarse por un acreedor cuya creencia sea posterior en la fecha del acto, cuya revocación demanda, a menos que se presente como causaviente de un acreedor anterior. Bien. Entonces, esta acción, tanto la acción pauliana como le leí el 1279 y luego el momento en el cual ejerce la acción, pues esa acción se tiene que producir, o por lo menos el acreedor, el deudor lo hizo estando el negocio realizado. Por lo menos tenía como vendedor, en este caso el deudor como vendedor, entregarle la propiedad al comprador.
Y durante el tiempo en el cual tenía que hacerlo, le hace la venta a un tercero y no al que verdaderamente había hecho el negocio. Y eso se produce infinidad de situaciones. Entonces, aquí tenemos otra acción, que es la acción pavliana, por el cual, en este caso, el acreedor, comprador, demanda, tanto por simulación como por acción pavliana y hasta cumplimiento de contrato, por esa manera evasiva como el deudor, en este caso el vendedor, llevó a cabo la desaparición del bien objeto del negocio. Y eso, miren, sucede mucho en las instancias judiciales. Y luego tenemos la acción oblicua, esa sí es una acción prácticamente en que A, en vez de contratar con B, contrata con C. Los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les debe los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Acá, generalmente, en esta acción oblicua, sucede de que si A contrató con B, pero a su vez B contrató con C, como le deben lo mismo, termina A demandando a C para que C le pague a B y B le pague a A. Entonces, como lo dice su palabra, es una forma oblicua que termina siendo, se forma como una especie de triángulo. Entonces, por supuesto, esta acción hay que interponerla que sea la misma cantidad y la misma creencia, no puede ser otra creencia diferente. Pero generalmente sucede así. Entonces, para que B me pague, tiene que pedirle prestado a C. Y mire, y esas situaciones se ven a diario. Más que todo cuando se van a hacer negocios de compraventa o de arrendamiento. Entonces, para pagar por lo menos el, el primer mes con el depósito, entonces terminan prestándole a otro. Y ese pide el otro, pero le presta a otro, y así sucesivamente. Entonces, el problema está es cuando ya no puede existir más ese préstamo y ahí sí tenga usted que demandar a un tercero que a la hora de la verdad usted no negoció con él, sino negoció fue con su deudor original. Por lo menos cuando ocurre la figura de la fianza, que eso es una forma igualmente de que se ejerce por vía de juicio ejecutivo, es algo muy común esto en la fianza, porque la fianza termina en uno pagando la deuda y luego utilizando por medio de la acción oblicua el cobro hacia el que tenía que pagarle al acreedor. Y así, bueno, por eso encontramos en la norma del Código Civil las obligaciones solidarias, solidaridad pasiva, solidaridad activa, porque muchas veces la pluralidad de acreedores contra un deudor, si se le paga a uno, pues ahí se reparte entre todos. O cuando hay la pluralidad de deudores contra un acreedor, imagínense. Y eso pues sucede mucho en estos casos de eh, operaciones con bienes. Y sobre todo entre contratos de préstamo y contratos de alquiler. Se ve mucho eso, se ve mucho, porque mayormente el préstamo y el alquiler son obligaciones de tracto sucesivo, es decir, que constantemente se están pagando. Y ahí llega el momento en que, bueno, se presentan estas situaciones de baja del poder adquisitivo, no alcanza el dinero y por eso es que se presentan esas denuncias, esos inconvenientes de las relaciones arrendatarias. Y más ahora en Venezuela, que verdaderamente pues a nivel de las personas naturales, sobre todo a nivel de la vivienda familiar, pues por eso es que se dice que mucha gente prefiere no alquilar, porque precisamente por un lado eh, los desalojos son prácticamente inoperantes y por otro lugar
pues la manera como las personas responden no son de la forma más eficaces y de más confianza que pueda ocurrir. Entonces, por eso es que se presenta esa dificultad con uno de las formas de contraer obligaciones, como lo es el contrato, y más que todo estos tipos de contratos, el contrato de préstamo y el contrato de alquiler. Con la venta, bueno, con la venta, pues también se pueden presentar situaciones donde ocurren este tipo de acción, pero son como más dadas a que se cumplan. Y con otro tipo de contratos, pues prácticamente casi ni se opera. Los que más se trabajan con estas figuras está el préstamo, está la venta y está el alquiler. Esos son los que más figuran. La venta y el préstamo, pues es lo que tiene más demanda. Y el alquiler, más que todo por la continuidad del ejercicio de poder tener un techo para vivir las personas. Pero son contratos que, mire, en mi experiencia profesional y lo que manda el ordenamiento jurídico, pues todavía en Venezuela tenemos muchas normas protectoras de los débiles en este tipo de operaciones y por eso es que se presentan las crisis, porque sencillamente si los créditos se pagaran, si las obligaciones se cumplieran, mira, yo creo que las crisis se podían solventar, pero mientras sigamos con proteccionismos y mientras sigamos con poco movimiento en la economía, pues todas estas acciones las vamos a tener. Esto siempre se va a tener y lamentablemente pues los tribunales se van a llenar de demasiadas causas de ellos y sobre todo la respuesta que muchas veces no es la más pronta al momento en la cual se interpone la demanda. Bueno, entonces con esto pues le damos punto final a este tema, a esta unidad, y no sé si aquí el amigo Yacer tendrá alguna pregunta. No, profe, de verdad no. Bien claro el tema que se habló el día de hoy respecto a lo del crédito. Bueno, de todas maneras, pues estos son muchos de los casos que se dan. Eso sí, es muy común que se dé todo esto porque es una forma de actuar del ser humano. Y el ser humano, pues, hay momentos que, bueno, se crean muchas ilusiones, se crea mucha confianza de que puede hacer las cosas, de repente puede hacerlas en un momento, pero posteriormente tiene que digerirla, de repente termina no haciéndola y esa cuestión. Bueno, uno mismo como abogado lo vive con los clientes. Al principio sí, el cliente, vamos a decir que le paga a uno, pero ya después, bueno, y ante los resultados que no son tan rápidos de las soluciones judiciales, pues ahí es donde se paraliza. Bueno, uno tiene por lo menos acciones también para cobro de honorarios profesionales, que es el llamado aforo de honorarios. Y en este momento, pues no he podido realizar uno porque ante donde tengo que interponer la demanda, pues no hay juez. Y si no hay juez, pues no tengo ante quién dirigir la demanda. Y esperar hasta que decidan el juez. Y así como pasa con uno, pasa con muchas personas. Con eso. Y eso es algo que pareciera como una cultura. Y esa es la cultura que hay que tratar de que no siga ocurriendo. Porque si queremos mejorar a Venezuela, también tenemos que empezar por nosotros mismos. Aquí hay que generarse cumplimiento, hay que generarse responsabilidad y sobre todo ya el deshacer la impunidad. Mientras exista la impunidad, mira, el problema no lo vamos a solucionar. Pasará la generación nuestra, pasará el siglo XXI y seguiremos con el mismo problema de impunidad que viene e incluso desde que nos empezaron a conquistar hace 5 siglos. En el mundo occidental, no sabemos cómo serían los otros mundos, pero por lo que veo, pues en muchos países ha pasado lo mismo, pero lo que es nuestra tierra, en nuestro mundo occidental, mire, lo que más daño ha hecho es la impunidad. ¿Ve? El no
hacer efectiva la norma, el no hacer que se cumpla, porque como le decía ayer a un ciudadano que me fue a hacer una consulta en mi oficina, le decía, el marco legal lo tenemos, aquí está el marco legal, y estas normas, así tengan los años que tengan, pero tienen su carácter coercitivo, tienen su carácter de deber ser y de orden. El asunto es que la institucionalidad ha verdaderamente hecho que la norma no se materialice y en vez de aplicarse y de poner orden, lo que hace es que se desaplique, se convierte en una norma impune y por eso el desorden que se presenta. Vamos a ver qué sucederá con lo que ocurrió la semana pasada. Pero si queremos de verdad arreglar el país, por primera vez se tiene que tocar que la norma no quede impune. Porque si la norma queda impune, mire, se ha perdido el tiempo aquí en Venezuela. Esa es la realidad y ese es lo que dentro de mi profesionalismo digo. Aquí no es cuestión de que sea el grupo tal y el grupo tal, es la cultura jurídica que ha faltado un poco en Venezuela. Y por eso es que se llega a estos elementos de la impunidad. Porque si tuviésemos una cultura jurídica del respeto a la norma, del deber ser y del cumplimiento, empezando por un simple pago de dinero, pues no se llegaría a estos desórdenes que a la larga el daño se le hace a todo un país. Bueno, al amigo Yasser, pues en verdad me complace su presencia. Igualmente, pues a todos los integrantes del curso, en la cual pues ya con esta clase finalizamos lo que es la primera parte del derecho civil de obligaciones. Las obligaciones se culminará con la segunda parte el próximo trimestre, donde ya se tocará todo lo relacionado con el riesgo, el hecho ilícito, el contrato y la forma de extinguir las obligaciones, que sería el último tema. Que la principal es el pago, pero muchas veces es la que no se cumple. Bien. Bueno, ya estoy finalizando y si no hay más preguntas, pues culminamos nuestra clase y será en otra oportunidad. Bueno, ya está colocada para informarles a los participantes la cuarta evaluación a los fines de que ya la vayan desarrollando y la presenten en la fecha indicada dentro de 2 semanas. Bien. Bueno, que tenga muy buenas tardes. Aquí el participante, igualmente los integrantes del grupo, y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.